Bienvenidos a Ron y Analiza. Ucrania y Rusia se enfrentan con todo en Sievierodonetsk. A pesar de los bombardeos masivos, las fuerzas ucranianas están haciendo lo posible por hacer retroceder a las tropas rusas. En este pueblo, ahora nuevamente bajo control ucraniano, los residentes expresan sus temores ante la llegada de los rusos. Intentamos mantenernos fuera de su camino. Tal vez deberíamos bajar al sótano, dice ella. Mientras un equipo de Associated Press graba, la artillería rusa continúa con el bombardeo. A lo largo del camino, más evidencias de los combates. El objetivo de Rusia es apoderarse de las dos provincias del Donbass, Donetsk y Lugansk en el este. Al menos 12 personas murieron en los ataques, mientras continúan los intensos combates en Sievierodonetsk y sus alrededores. Según el gobernador local, los rusos controlan 3 ciudades en la región de Donetsk. Las tropas rusas están ganando terreno en el este. Estas son las posiciones de primera línea, ahora abandonadas por Ucrania. Pero más lejos de los combates, en las zonas donde los ucranianos han recuperado el control, los residentes están decididos a comenzar de nuevo. Las personas están regresando a casa, comenzando a reconstruir y ayudando a nuestro ejército, a pesar de que es más seguro esperar desde la distancia. A medida que la batalla por el Donbass cobre fuerza, se perderán muchas vidas más. El río Siversky Donets cruza toda la zona carbonífera e industrial del Donbass ucraniano. Se inicia del lado ruso, cerca de Belgorado. Traspasa la frontera, cruza los distritos estratégicos de Kharkiv, Donetsk y Lugansk para retomar nuevamente hacia la ciudad rusa de Rostov, confluir con el Don y desembocar en el mar de Azov. Fue una barrera natural a conquistar durante la Segunda Guerra Mundial y lo fue también durante la Primera Guerra del Donbass desde 2014 y lo vuelve a hacer ahora en la invasión rusa a Ucrania. Son unos 120 kilómetros del Donetsk y así lo simplifican los ucranianos, que se convirtieron en el centro de los combates que van a determinar el éxito o el fracaso de la campaña de Rusia en la rica zona industrial del este de Ucrania y definir la guerra. Los rusos sufrieron una terrible derrota hace 2 semanas cuando intentaron cruzar el Donetsk. Perdieron una división entera de tanques, carros de asalto y otros vehículos blindados. Fueron 73 en total. Y con ellos cayeron 2 batallones de infantería con decenas de ingenieros pontoneros que intentaban levantar un puente para el cruce de los tanques. Hablan de 400 muertos. Ocurrió cerca de la ciudad de Sievierodonetsk, que está en la orilla oriental frente a su gemela Lysychansk, al lado occidental. Hacia allí se dirigen ahora varias unidades rusas que dejaron el asedio a la ciudad de Kharkiv, donde también fracasaron en su intento de tomarla, y se concentran en este nuevo eje para intentar quedarse con toda la región industrial del Donbass, la frutilla del postre que tanto quiere degustar Vladimir Putin. La pequeña ciudad de Sievierodonetsk es conocida principalmente con el nombre de Severodonetsk por su planta de fertilizantes. En 1935, los planificadores soviéticos levantaron a la orilla del río una enorme fábrica de nitrato de amonio que abastecía a toda la Unión Soviética. En julio de 1942 ocuparon la ciudad las tropas alemanas nazis hasta que en febrero del año siguiente el Ejército Rojo logró expulsarlas. La planta fue reconstruida y transformada en una importante industria química llamada Azot, nitrógeno, con una estructura de 17.000 metros cuadrados. Con la independencia de Ucrania, Azot pasó a ser la planta química más grande de Europa del Este. Sievierodonetsk ya estuvo bajo el dominio de las fuerzas prorrusas durante 2 meses en 2014. Se liberaron de los invasores, pero desde entonces sigue siendo la obsesión de los generales del Kremlin. Fue atacada el 28 de febrero, 4 días después del comienzo de la invasión en el norte, y desde entonces está siendo constantemente bombardeada.
El 2 de marzo estuvieron a punto de romper las defensas, pero llegaron los refuerzos de las líneas ucranianas y los rusos tuvieron que retirarse. Les costó a los rusos más de un mes de intensos combates ir conquistando las villas alrededor de la ciudad, de unos 100.000 habitantes, hasta que el 10 de mayo intentaron cruzar el convoy de tanques que habían acumulado del otro lado del río y fracasaron. Desde entonces, intentan una nueva concentración para el asalto final. El enemigo ha centrado sus esfuerzos en llevar a cabo una ofensiva para rodear a Lysychansk y a Sievierodonetsk, dijo Sergei Gaday, gobernador de Lugansk, donde las dos ciudades son uno de los dos últimos territorios que aún conserva Ucrania en la provincia mencionada. La intensidad del fuego sobre Sievierodonetsk se ha multiplicado, simplemente están destruyendo la ciudad, totalmente, dijo en la televisión, añadiendo que había unas 15.000 personas atrapadas. Pero las fuerzas ucranianas no se rinden esta vez. Los corresponsales que llegaron a la zona vieron ayer una columna de vehículos blindados, tanques, lanzacohetes y autobuses que transportaban soldados rumbo al frente. Hacia el cierre de esta crónica, Sievierodonetsk resistía. Más al oeste, en Sloviansk, otra de las mayores ciudades del Donbass, que sigue en manos ucranianas, las sirenas antiaéreas suenan permanentemente, pero la gente ya no corre hasta los refugios. Continúa con las compras o lleva a los chicos a la escuela hasta que escuchan las detonaciones. Se fueron acostumbrando a los bombardeos y están cansados de pasar las noches enteras bajo tierra por una falsa alarma. En la cercana Limán, en la línea del frente, las cosas son diferentes. Los rusos están en las partes de la ciudad. A los pocos civiles que quedaron, esperan agazapados la llegada de unos autobuses para que los evacúen. De todos modos, allí está muy inestable. Dicen que los soldados ucranianos liberaron al pueblo de Toshkivka al sur de Sievierodonetsk, pero los separatistas prorrusos se hicieron con el control de Svitlodarsk, un empate de esos que tienen sabor a derrota para todos los bandos. Se nota que el ejército ruso finalmente aceptó la realidad, que no tiene la fuerza necesaria para luchar en demasiados lugares al mismo tiempo. Ahora está concentrando todos sus esfuerzos en un área de unos 120 kilómetros alrededor del Donetsk, con 3 ciudades en mente: Sloviansk, Kramatorsk y Sievierodonetsk. Su objetivo es rodear a las fuerzas ucranianas. Para lograrlo, antes tiene que tomar 5 rutas que unen esas ciudades y les dan salida hacia la retaguardia. De acuerdo al New York Times, una enorme fuerza rusa se concentró cerca de Izium y envía regularmente unidades por la carretera principal hacia Sloviansk. Por ahí pasan las vías de ferrocarril que conecta con Kiev y por donde llegan todos los suministros de artillería. Bombardean las aldeas de la primera línea, los tanques golpean las defensas ucranianas y los helicópteros de ataque sobrevuelan la zona. Ambos bandos sufrieron grandes bajas, pero Rusia no logró arrollar a los combatientes ucranianos que mantienen sus posiciones desde hace semanas. Los generales del Kremlin están poniendo en práctica las mismas tácticas que usaron en Siria para capturar pueblos y aldeas. Los escasos efectivos, una brutal lluvia de artillería pesada y fuego de cohetes hasta destruir toda la infraestructura. Y recién después avanza la infantería. Ya aprendieron la lección de los errores en la campaña del norte. Cuando quisieron tomar Kiev en apenas unos días, no tienen los soldados que se necesitan para una campaña urbana. Entonces prefieren destruir todo y después recién entrar con infantería. Al ser la ciudad más fuerte presencia de tropas ucranianas, en todo caso de resistencia a las decisiones de Putin. Y eso es algo que en algún momento va a calar hondo en Rusia. Si bien ahora existe un retroceso, en esta semana se ha visto un retroceso en las fuerzas ucranianas, es posible que más adelante la situación cambie. No nos olvidemos que en la primera guerra del Donbass, en el 2014, había un avance mucho más fuerte de los prorrusos que al final terminó siendo rápidamente repelido. Hoy estamos frente a una guerra en la que todo el mundo libre apoya a Ucrania. Claro, no es lo mismo que lo que se veía antes, que era Ucrania contra los prorrusos ucranianos también. Ahora estamos viendo a Ucrania contra Rusia. Y eso es diferente. Pero sabemos que al final de cuentas el sentimiento de libertad intrínseco en cada uno de los seres humanos va a salir a relucir.
Los mismos ucranianos y los mismos rusos van a terminar liberándose de su dictador. Putin, el loco que está llevando al mundo a una crisis económica sin precedentes en los últimos tiempos. Bueno, les dejo la opinión a ustedes. Si les pareció interesante este video, no se olviden dejarle me gusta. De igual manera, suscríbanse al canal y activen la campanita para poder recibir nuestras notificaciones. Déjenos su comentario en el espacio de comentarios para poder realizar un debate permanente sobre este tema. Y en ese sentido estaremos pronto con un nuevo video aquí en Ronnie Analiza.